No olvido el sonido de la puerta del coche cerrándose de golpe. Ese clac seco fue como un disparo que marcó el fin de algo que llevaba años muriendo en silencio. Arturo me miró por última vez a través del parabrisas, con esa expresión de fastidio que se le había vuelto costumbre, y dijo: «Bájate, Claudia. Si vas a seguir llorando, sigue haciéndolo aquí afuera». Y arrancó. El rugido del motor se perdió entre los autos, dejándome sola en aquella parada de autobús, bajo una llovizna que parecía reírse de mí. Me quedé allí, sin dinero, sin teléfono y sin rumbo. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si mi desgracia fuera parte del paisaje. El maquillaje corrido, la blusa empapada, los ojos hinchados. Era ridículo. Una mujer de 68 años llorando en la calle porque el hombre con quien compartió media vida la había dejado como a una desconocida. Durante años soporté sus gritos, sus silencios hirientes, su manera de hacerme sentir invisible. Y sin embargo, aún en ese momento, una parte de mí esperaba que diera la vuelta, que se arrepintiera, que regresara por mí. Pero no lo hizo. Ni esa vez, ni nunca. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El cielo se oscureció rápido. Intenté protegerme de la lluvia bajo el techo corroído de la parada, mirando los charcos que se formaban a mis pies. Pensé en caminar, pero no tenía fuerzas. El frío se me metía en los huesos y el corazón latía como si quisiera escapar del cuerpo. De pronto, escuché una voz dulce, serena, casi cantada. «¿Está bien, hija?». Giré la cabeza. Una anciana ciega se apoyaba en su bastón, con un abrigo beige y un sombrero de lana que parecía sacado de otra época. Tenía el cabello blanco, perfectamente recogido, y los labios pintados de un rojo suave que contrastaba con su piel pálida. Sostenía una bolsa pequeña, y junto a ella había un hombre alto, de traje oscuro, que parecía su chofer. «Estoy...», balbuceé, sin poder sostenerle la mirada. «Estoy bien, señora». «No, no lo estás», dijo ella con una sonrisa tranquila. He vivido lo suficiente para reconocer la voz del abandono. Sus palabras me golpearon con una ternura inesperada. El chofer miró a la anciana con respeto. «Doña Emilia, deberíamos irnos. Está lloviendo más fuerte». Ella levantó una mano, mandándolo callar. «Un momento, Gustavo», dijo con calma, y luego se volvió hacia mí. «Hija, necesito que me hagas un favor. Finge que eres mi nieta. Mi chofer está por llegar con el coche. No quiero que ese hombre que te dejó tenga el último gesto de poder sobre ti». «¿Qué?», pregunté, aturdida. «No entiendo». Ella sonrió con serenidad. «No necesitas entenderlo. Solo finge por unos minutos, y te prometo algo. Ese hombre se arrepentirá de haberte dejado». No sé por qué le creí. Quizás fue su tono, su mirada vacía pero llena de autoridad, o el modo en que su bastón golpeaba el suelo con seguridad, como si el mundo obedeciera a su paso. En ese momento, un auto negro se detuvo frente a nosotras. El chofer abrió la puerta trasera. «Doña Emilia, el coche está listo». Ella me tomó del brazo con suavidad. Su piel estaba tibia, y su agarre, sorprendentemente firme. «Vamos, nieta», dijo. «No te quedarás aquí esperando a quien no lo merece». Subí al coche sin entender nada. El asiento olía a cuero nuevo y a perfume caro. Por la ventana vi pasar la figura de Arturo, caminando hacia su coche estacionado más adelante. Parecía molesto, impaciente. Y cuando nos vio, cuando me vio subir al auto de aquella mujer elegante, su expresión cambió. Por primera vez en años lo vi desconcertado. La anciana giró la cabeza hacia donde él estaba y, sin necesidad de verlo, murmuró: «A veces la vida tiene una manera muy curiosa de ajustar las cuentas, querida». El coche arrancó. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento y constante. Yo no hablaba. No sabía si debía agradecer o preguntar quién era. Solo la miraba, intentando comprender cómo una desconocida ciega podía irradiar tanta fuerza. Después de unos minutos de silencio, ella habló de nuevo. «No te preocupes por tu bolso, ni por tu dinero. Esta noche dormirás bajo techo. Y mañana veremos si estás lista para empezar de nuevo». «¿Por qué me ayuda?», pregunté en voz baja. «Porque una vez alguien hizo lo mismo por mí», respondió. «Y porque cuando una mujer ha sufrido demasiado, puede reconocer el eco del dolor en otra».
El coche tomó un camino que se internaba en una zona residencial. Las luces se volvían más escasas, las calles más amplias, hasta que vi una verja de hierro forjado abrirse lentamente. Detrás, una mansión antigua emergía bajo la lluvia, rodeada de árboles centenarios y un jardín que parecía un sueño detenido en el tiempo. «Bienvenida a casa, Claudia», dijo la anciana sin que yo le hubiera dicho mi nombre. Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté, casi en un susurro. Ella sonrió, con un gesto tan suave como perturbador, porque el destino no se equivoca cuando pone a dos mujeres en el mismo camino. El coche se detuvo frente a una puerta de madera inmensa. Gustavo bajó y abrió el paraguas. La lluvia golpeaba con fuerza el suelo. Mientras bajaba del coche, sentí que cruzaba una frontera invisible. La puerta se abrió lentamente, y una ráfaga de aire cálido y aroma a jazmín me envolvió. No lo sabía entonces, pero esa noche no solo estaba entrando en la casa de una extraña, estaba entrando en la historia que cambiaría mi vida para siempre. No supe cuánto tiempo estuve en silencio después de bajar de aquel coche. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. La mansión frente a mí parecía sacada de otra época. Ventanas altas, cortinas de encaje, faroles de hierro que aún parpadeaban bajo la lluvia. Aún así, lo que más me estremeció no fue el tamaño del lugar, sino su quietud. Una calma tan densa que parecía observarme. Gustavo, el chófer, me ofreció el paraguas. «Por aquí, señora», dijo con voz amable, pero firme. La anciana avanzó lentamente con su bastón, sin dudar ni un solo paso, como si conociera cada baldosa de memoria. Yo la seguí, empapada, confundida, preguntándome qué hacía allí, qué pretendía aquella mujer ciega que había irrumpido en mi noche más triste con tanta seguridad. Al cruzar el umbral, un calor suave me envolvió. El interior era un museo viviente, retratos antiguos, relojes detenidos, una lámpara de araña con lágrimas de cristal. En el aire flotaba una música lejana, apenas perceptible, como si alguien hubiera dejado un viejo gramófono encendido en otra habitación. «Siéntate, querida», dijo la anciana, señalando un sillón tapizado en terciopelo azul. «Gustavo, prepara té y fuego en la chimenea». El hombre desapareció sin decir palabra. Yo obedecí. El sillón era blando, tibio. Mis manos temblaban sobre las rodillas. Ella se acomodó frente a mí y con una calma casi teatral me dijo: «Ahora puedes contarme qué pasó». No sabía por dónde empezar. «Fue una pelea», murmuré. «No la primera, pero sí la última». «¿Y te dejó ahí?», preguntó sin sorpresa. «Sí, en la parada de autobús». «¿Sin dinero?», asentí. Ella inclinó la cabeza, como quien confirma algo que ya sabía. «Lo imaginé. Se le notaba en la forma en que te miraba». «¿Lo vio?», pregunté, olvidando por un segundo su ceguera. Ella sonrió, y su sonrisa me inquietó. «No necesito ojos para ver, Claudia». Mi nombre otra vez me recorrió un escalofrío. «No entiendo cómo sabe quién soy». «Digamos que el destino me avisó de tu llegada», respondió, sirviéndose té con una precisión imposible para alguien sin vista. «Y yo siempre escucho al destino». Gustavo regresó con una bandeja, tazas de porcelana, galletas con forma de corazón. El fuego crepitaba en la chimenea. El sonido era hipnótico. «No puedo quedarme mucho tiempo», dije, intentando recuperar algo de control. «Solo necesito descansar», interrumpió ella. «Y recordar quién eres, porque lo has olvidado, ¿verdad?». No supe qué contestar. Solo miré el fuego. Durante años había olvidado muchas cosas, lo que me gustaba, lo que soñaba, quién era antes de convertirme en la sombra de Arturo. Esa mujer lo sabía, o, peor aún, parecía haber vivido lo mismo. Después del té, Gustavo me mostró la habitación de invitados. Las cortinas eran de lino blanco, y en la mesita de noche había un reloj antiguo que marcaba las 10:10. El tic-tac llenaba el silencio como un corazón que no se resigna a morir. Antes de dormir, escuché pasos lentos en el pasillo. Era ella, doña Emilia. Su silueta se detuvo frente a mi puerta. No entró. Solo dijo: «No temas a la oscuridad, Claudia. A veces es el único lugar donde uno vuelve a encontrarse». Desperté al amanecer. Por primera vez en mucho tiempo había dormido profundamente. Las sábanas olían a lavanda. A través de la ventana, el jardín parecía un cuadro. Árboles altos, rosales en flor
y una fuente en el centro donde los gorriones se bañaban sin miedo. Al bajar, la encontré en el comedor, vestida de gris perla, con un collar de perlas antiguas. A su lado, un diario doblado con una cinta roja. «Te ves mejor», dijo sin mirarme. El té hizo su trabajo. «Gracias, pero debo irme», dije. «No quiero causarle molestias». Ella sonrió, serena. «¿Y a dónde irías, Claudia?» «No lo sé». «Entonces, no puedes irte todavía. Nadie puede huir sin rumbo». Gustavo apareció, dejó el desayuno y salió sin decir palabra. Doña Emilia tomó su taza con elegancia y preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas casada?» 41 años. «¿Y de esos 41, cuántos fuiste feliz?» Tardé en responder. «Quizás los primeros 10. Entonces ya viviste más de la mitad de tu vida fingiendo que seguías siéndolo», concluyó ella. «Eso, querida, es más mortal que la soledad». Guardé silencio. Sus palabras me dolían, pero no podía contradecirlas. Después del desayuno, me invitó a caminar por el jardín. El sol se filtraba entre las ramas y las flores desprendían un aroma embriagador. Aunque ella no veía, caminaba con paso firme, como si los árboles y los caminos le hablaran al oído. «¿Sabe?», dije, sin poder contenerme. «Usted no parece necesitar a nadie». Ella rió suavemente. «Claro que necesito. Todos necesitamos». Pero aprendí algo. Una cosa es necesitar compañía y otra muy distinta es necesitar permiso para existir. Nos detuvimos frente a la fuente. Las gotas caían como un metrónomo. «Los hombres como tu esposo», dijo con voz baja, «creen que nos poseen, pero solo son dueños de su propio miedo». ¿Miedo? Sí. Miedo a la mujer que deja de temerles. De regreso a la casa, me detuve frente a un gran espejo enmarcado en oro. Estaba cubierto por una tela blanca. «¿Por qué lo tiene tapado?», pregunté. Ella sonrió apenas. «Porque hay cosas que solo deben mirarse cuando una está lista». ¿Lista para qué? Para ver la verdad sin romperse. Su respuesta me dejó helada. No insistí, pero mientras subía las escaleras sentí algo extraño, una mezcla de temor y curiosidad, como si aquel espejo, oculto bajo su velo, me esperara. Esa noche, mientras la lluvia regresaba con fuerza, escuché un sonido proveniente del pasillo. Era un susurro. Mi nombre, Claudia. Me levanté, abrí la puerta y vi la sombra de doña Emilia caminando hacia el salón principal. Llevaba una vela encendida. La seguí. Ella se detuvo frente al espejo cubierto, acarició la tela y dijo en voz baja: «Aún no». Luego se volvió hacia mí, aunque no podía verme, y murmuró: «Mañana entenderás». Volví a mi habitación con el corazón latiendo desbocado. No sabía si aquella mujer era un ángel, una loca o simplemente alguien que había visto demasiado. Pero algo dentro de mí, una intuición vieja, casi ancestral, me decía que esa anciana ciega había aparecido por una razón, y que lo que estaba a punto de descubrir en esa casa iba a cambiarlo todo. No pude dormir aquella noche. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo irregular, como si alguien tocara suavemente, esperando que le abrieran. En el pasillo, el reloj de pie marcaba las horas con un eco grave, y aunque intenté ignorarlo, no podía dejar de pensar en el espejo cubierto del salón. Ese espejo parecía tener vida propia. Desde mi cama podía ver cómo la luz de la chimenea danzaba bajo la puerta. Me levanté. El suelo de madera crujió bajo mis pies descalzos. Bajé despacio, sin encender las luces, siguiendo el resplandor tenue del fuego. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. El salón estaba igual que antes, solo que más oscuro. La tela blanca seguía cubriendo el espejo, pero algo en ella se movía levemente, como si respirara. Me quedé paralizada. La lógica me pedía regresar a la habitación, pero algo más profundo, una mezcla de curiosidad y de presentimiento, me impulsó a acercarme. Toqué la tela. Era fría, casi húmeda. Por un instante sentí que algo vibraba detrás, como si hubiera un pulso escondido dentro del cristal. Entonces escuché mi nombre, bajo, casi imperceptible. «Claudia». Retrocedí. No había duda. Esa voz era la mía, mi voz, pero con otro tono, más joven, más dulce, más ingenua. Volví a mirar la tela. Mis manos temblaban. Sin pensar, la retiré. El espejo reflejaba la habitación. Y algo más. No era mi reflejo lo que vi, sino una imagen borrosa, antigua, un comedor modesto, una mesa con flores marchitas, y en el centro, yo misma,
30 años más joven, sirviendo la cena a Arturo. Pude escuchar su voz, cortante, exacta. ¿Otra vez sopa? ¿No te cansas de ser inútil? Me cubrí la boca. Era un recuerdo que el espejo me estaba devolviendo. Arturo se levantó, tiró el plato al suelo. Yo, mi yo más joven, me agaché a recoger los pedazos sin responder, y vi cómo se me escapaban las lágrimas. Era como mirar mi propia humillación desde fuera, pero sin poder intervenir. Entonces, detrás de mí, la voz de doña Emilia quebró el silencio. Te advertí que no lo destaparas. Me giré. Estaba allí, de pie, sin bastón, sin miedo, su cabello suelto como una sombra plateada. ¿Qué es esto?, pregunté, casi sin aire. Es la verdad, dijo ella con calma. El espejo no muestra lo que somos, sino lo que olvidamos mirar. Me acerqué a ella, temblando. ¿Por qué me muestra eso? Porque sigues aferrada a un pasado que te rompió, respondió Emilia. Y mientras lo hagas, seguirás siendo prisionera. ¿Y usted?, pregunté. ¿También lo usó? Ella sonrió con tristeza. Hace mucho tiempo. Y lo que vi me quitó el miedo, pero también me robó el sueño. Su tono me heló la sangre. Se acercó al espejo, extendió una mano y lo tocó con suavidad. Míralo otra vez, dijo. Obedecí. Esta vez, el reflejo cambió. Ya no era mi casa, sino la de Emilia. Ella, mucho más joven, lloraba en el mismo salón, frente a un hombre que la insultaba. El rostro del hombre se desdibujaba, pero su voz sonaba con el mismo desprecio que la de Arturo. Eres un estorbo, Emilia. Ni siquiera sabes amar. Ella se derrumbaba, sola, con su ceguera recién adquirida. Y en ese momento entendí. No era un espejo cualquiera, era un testigo. Un portal entre dos vidas que compartían el mismo dolor. ¿Por qué me enseña esto?, murmuré, entre lágrimas. Porque tú y yo somos la misma historia contada 2 veces, respondió Emilia. Tú viniste a cerrar un ciclo que yo no pude terminar. Sus palabras me dejaron sin aire. El espejo brilló con más fuerza. En su superficie comenzaron a aparecer imágenes de mujeres. Una joven con un bebé en brazos, otra con un ojo amoratado, otra mirando al suelo mientras un hombre gritaba. Y entre todas ellas, una figura me llamó la atención. Era una mujer con el cabello recogido y un vestido azul. Tenía mis rasgos, pero no era yo. ¿Quién es?, pregunté. Tu madre, dijo Emilia con un suspiro. Y también la mía. Me giré hacia ella confundida. ¿Qué está diciendo? Que la sangre y el destino tienen memoria, dijo en voz baja. Y a veces el dolor se hereda igual que los ojos o la voz. Me alejé del espejo, asustada. El reflejo volvió a ser solo mi rostro, pero mi expresión ya no era la misma. Había algo nuevo en mí, una mezcla de fuerza y de miedo, de claridad y de vértigo. La anciana se acercó y me tomó la mano. Ya viste lo que necesitabas ver. Ahora empieza lo más difícil, aprender a no repetirlo. El fuego chispeó en la chimenea. Gustavo apareció en el umbral, sorprendido de vernos allí a esa hora. ¿Todo bien, doña Emilia? Ella asintió. Sí, Gustavo, todo está donde debe estar. Pero cuando me miró, o más bien, cuando giró el rostro hacia donde yo estaba, su semblante cambió. Claudia, dijo con voz suave, esta casa no te encontró por casualidad. Te trajo el espejo, y el espejo te trajo a mí. Esa noche no dormí. El eco de las imágenes seguía en mi mente como una melodía que no se apaga. Pensé en mi madre, en su silencio perpetuo, en cómo agachaba la cabeza frente a mi padre, igual que yo frente a Arturo. Y comprendí, con un dolor nuevo y profundo, que la humillación no era un accidente, era una herencia. Pero también supe algo más. Esa herencia podía romperse. Y si doña Emilia decía la verdad, el destino me había dado una oportunidad, la de poner fin, de una vez por todas, al sufrimiento que las mujeres de mi familia llevaban arrastrando por generaciones. Miré por la ventana. El amanecer asomaba detrás de los árboles. El espejo seguía cubierto, y aunque me temblaban las manos, sonreí. Porque por primera vez, en mucho tiempo, no me sentía víctima, sino testigo de mi propio despertar. El amanecer trajo un silencio nuevo, no el silencio del miedo, sino ese que deja el alma cuando ya no puede seguir huyendo. Bajé al comedor, con los ojos hinchados por una noche sin sueño. Doña Emilia estaba allí, sentada junto a la ventana, tomando café. No necesitó verme para saber que había estado llorando. ¿Qué viste anoche?, preguntó sin volverse. Todo,
respondí. Ella asintió despacio. Entonces, ya no eres la misma. Me senté frente a ella. No había palabras suficientes para describir lo que había sentido frente a ese espejo. Miedo, vergüenza y una extraña sensación de alivio. Era como si por fin hubiera podido mirar mi vida sin mentiras, sin justificaciones, sin pretextos. Por un momento pensé que doña Emilia me consolaría, pero no. Su voz fue firme, casi dura. Ver el pasado no sirve de nada si no haces algo con él. No sé qué hacer, dije. Claro que sabes, replicó. Solo que tienes miedo de admitirlo. ¿Admitir qué? Ella dejó la taza y entrelazó las manos sobre la mesa. Que mereces más, que tu vida todavía te pertenece. Sus palabras me atravesaron. A mis 68 años, no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así. Arturo se había encargado de convencerme de que mi valor dependía de su aprobación, pero esa mujer ciega, en cambio, hablaba como si me conociera desde siempre. Después del desayuno, salimos al jardín. El sol se filtraba entre los árboles y el aire olía a magnolia. Ella caminaba lenta, apoyada en su bastón, y sin embargo, parecía guiarme. Yo también tuve un Arturo, me dijo de pronto. Me detuve. ¿Qué? Sí, un hombre que confundió mi amor con su propiedad. Su nombre era Ernesto Rivas. Fue mi esposo, mi verdugo, y la razón por la que decidí no morir como víctima. Se sentó en un banco de piedra. Sus manos, delgadas y pálidas, descansaron sobre el bastón. Su voz cambió, se volvió más baja. Cuando me dejó ciega, pensé que mi vida había terminado. ¿La dejó ciega?, pregunté, horrorizada. Un accidente, dijo con amargura. O eso me dijeron. Pero una mujer sabe cuando algo no fue casualidad. Guardó silencio unos segundos. Yo no respiraba. Su historia era un eco de la mía, solo que más brutal, más definitiva. ¿Y qué hizo?, pregunté. Sobreviví, respondió con una sonrisa leve. Me levanté, aprendí a caminar sin ver, a escuchar los pasos de la gente, a distinguir sus mentiras por el tono de voz. Y un día, cuando ya nadie esperaba nada de mí, construí todo esto. Extendió una mano hacia la casa, con mis propias manos, con el dinero que él creía que nunca podría manejar sola. La miré con asombro. Esa mujer, ciega, sola, había creado una vida entera a partir de su ruina. Y en ese instante entendí por qué me había recogido en aquella parada de autobús. Ella veía en mí a la mujer que fue antes de renacer. No fue casualidad que nos encontráramos, dijo Emilia, como si leyera mis pensamientos. El destino no cruza caminos por capricho. ¿Por eso sabía mi nombre?, pregunté. Ella asintió. Sí, y porque ya te había visto antes. ¿Cómo?, susurré. Años atrás, antes de perder la vista, fui amiga de tu madre. Me quedé helada. ¿De mi madre? Sí. Ella venía a esta casa cuando tú eras una niña. La recuerdo como una mujer dulce, pero triste. Tu padre la apagaba poco a poco. Nunca quiso hablar de eso, pero sus ojos lo decían todo. Me llevé una mano al pecho. Una lágrima rodó sin permiso. Recordé los días en que mi madre, con voz temblorosa, me decía: «Hija, no discutas con tu padre. Él solo tiene un mal día». Ese mal día duró toda su vida. Y sin querer, yo había repetido la historia. Doña Emilia continuó. Cuando tu madre murió, supe que tú estabas viva, casada, lejos, pero no quise buscarte, hasta que hace unas semanas soñé con ella. ¿Con mi madre? Sí. Me pedía que te encontrara. Decía que estabas en peligro, que tenías que recordar quién eras antes de que fuera tarde. Su voz tembló por primera vez, y por un segundo, la mujer fuerte e imponente que conocía se convirtió en una anciana frágil, humana. Por eso fui a esa parada, continuó, porque sabía que el destino te llevaría allí. No pude hablar. La emoción me cerró la garganta. Era demasiado. Mi madre, los sueños, el espejo, aquella coincidencia imposible. Todo tenía sentido y al mismo tiempo parecía un sueño del que no quería despertar. Pasamos el resto del día en el jardín. Ella me enseñó a escuchar el viento, a reconocer los sonidos, el rumor de las hojas, el canto de un ave, el murmullo del agua. Cuando no puedes ver, aprendes a oír el alma de las cosas, me dijo. Y luego añadió, con una sonrisa triste, y cuando te rompen el corazón, aprendes a oír el alma de las personas. Sus palabras me conmovieron profundamente. Le pregunté si alguna vez había perdonado a su esposo. Ella rió suavemente. Perdonar es una palabra grande.
Digamos que ya no le pertenezco ni con el odio. ¿Sigue vivo? No, respondió. Pero incluso si lo estuviera, ya no me importaría. Se levantó con esfuerzo. Ahora tú debes decidir si seguirás siendo víctima de un hombre, o si aprenderás a ser tu propia salvación. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una nota doblada sobre mi cama. La letra era de Emilia. Cuando llegue el momento, abre la caja del escritorio. Dentro hallarás algo que pertenece a ambas. Pero no antes. Primero debes recordar cómo se siente ser libre. Me acosté abrazando esa nota. No sabía qué significaba exactamente, pero sentía que aquella caja guardaba el corazón de todo. Y por primera vez en años, en vez de miedo, sentí curiosidad por el futuro. Miré hacia la ventana, donde el reflejo del espejo lejano brillaba apenas bajo la luz de la luna. Y supe que, aunque el camino recién comenzaba, ya no era la misma mujer que Arturo dejó en aquella parada. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con el entendimiento. Y eso fue lo que doña Emilia me enseñó durante las semanas que siguieron, a entender el dolor, no como un enemigo, sino como un maestro. Me despertaba temprano, mucho antes de que el sol saliera, y la encontraba ya levantada, sentada frente a la ventana, escuchando los primeros sonidos del día. No necesitaba ver el amanecer para sentirlo. Cada día empieza igual, decía, pero cómo lo vivas depende de lo que decidas dejar atrás. Los primeros días fueron difíciles. Estaba acostumbrada a obedecer, no a elegir, a callar, no a decir lo que sentía, a servir, no a ser. Y sin embargo, Emilia, con su voz firme y su paciencia infinita, me enseñaba a desaprender. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me pidió algo que me dejó helada. «Escribe una carta para Arturo», dijo. «¿Una carta?» «Sí, pero no para enviarla. Escríbela para soltar todo lo que nunca dijiste». Pasé horas frente a una hoja en blanco. Las palabras no salían. Hasta que recordé su voz gritando, sus desprecios, sus silencios, y entonces la pluma empezó a moverse sola. «Arturo», escribí, «me hiciste pequeña porque sabías que si alguna vez levantaba la cabeza, dejarías de ser grande. Me callaste, y lo lograste, por años, pero el silencio también cansa, y hoy, desde este silencio que ya no duele, te perdono, no por ti, sino por mí, porque no quiero que tu sombra siga viviendo dentro de mí». Cuando terminé, sentí algo extraño, ligereza, como si al escribir me hubiera devuelto el aire que durante años me robó. Esa noche, doña Emilia me entregó una pequeña caja de madera. «Aún no la abras», dijo. «Cada cosa tiene su momento». «¿Qué hay dentro?» «Una respuesta, pero no para hoy». No insistí. Aprendí que en esa casa las respuestas llegaban cuando una estaba lista, no cuando las pedía. Con los días, comenzó a enseñarme cosas que parecían simples, pero que escondían lecciones profundas. «Caminar con los ojos cerrados», decía, «no es tan distinto de vivir dependiendo de los demás». «¿Cómo puedo hacerlo?» «Escucha», respondía. «El alma sabe más de caminos que la vista». Y así, con una venda sobre los ojos, aprendí a guiarme por sonidos, por intuición, por confianza. Era aterrador y liberador. Cada paso era una victoria, un recordatorio de que aún podía avanzar sin que nadie me empujara ni me detuviera. Una tarde, mientras caminaba así, tropecé y caí. El golpe fue fuerte. Doña Emilia se acercó, sin prisa. «¿Te duele?», preguntó. «Sí, bien. El dolor no siempre llega para castigarte, Claudia. A veces llega para recordarte que sigues viva». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de comprensión. Por primera vez entendí que el sufrimiento que había cargado tantos años no era solo una marca, también era la prueba de mi resistencia. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Una tarde gris, cuando la lluvia caía suave sobre los ventanales, doña Emilia se sentó conmigo frente a la chimenea. Su rostro se veía más cansado que de costumbre. «Claudia, tengo que hablarte de algo», dijo con voz suave. «No me queda mucho tiempo». Sentí un nudo en la garganta. «No diga eso. No temas», me interrumpió. «Todos tenemos una hora para partir, y la mía se acerca,
Pero antes de irme, quiero asegurarme de que aprendas lo más importante. La libertad no se mendiga, se toma. Se inclinó hacia mí y me tomó las manos. Quiero que prometas algo, lo que sea, que cuando ese hombre vuelva, porque volverá, te lo aseguro, no lo recibas desde el rencor, sino desde tu nueva fuerza. Y si me pide perdón, no rechaces el perdón, pero tampoco lo confundas con reconciliación. El perdón sana, pero la dignidad no se negocia. Lloré, no porque tuviera miedo, sino porque entendí que estaba frente a una despedida. Doña Emilia no hablaba como alguien que temía morir, sino como quien ya había hecho las paces con la vida. Esa noche, al despedirnos, me acarició el rostro. Eres más fuerte de lo que crees, Claudia. Lo único que te falta es mirarte sin lástima. No sé si podré. Sí podrás, porque el espejo no solo muestra heridas, también refleja la mujer que nace de ellas. Se retiró lentamente, y antes de subir las escaleras, se detuvo. Cuando sientas que todo se oscurece, dijo sin volverse, no corras. La oscuridad, a veces, es solo el preludio de la luz. Esa noche soñé con mi madre. Estaba en el jardín, bajo la lluvia, con el mismo vestido azul del espejo. Me sonreía, y detrás de ella, entre la neblina, vi la figura de doña Emilia, joven, con los ojos abiertos, mirándome. Ambas me tendieron la mano, y escuché una voz, no sé si mía o de ellas, que susurró, «Ya estás lista». Desperté con lágrimas en los ojos, pero sin tristeza, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí estaba despertando. A veces la vida no avisa cuando va a ponerte frente a tus fantasmas. Simplemente los deja en tu puerta, como si dijera, «Aquí está». Ahora veamos si realmente cambiaste. Fue una mañana fría cuando lo volví a ver. Habían pasado casi 3 meses desde que doña Emilia me acogió. Yo ya no era la misma mujer que Arturo había abandonado en una parada de autobús. Tenía el cabello recogido con dignidad, una mirada nueva en el espejo, y una paz que no dependía de nadie. Gustavo estaba barriendo la entrada cuando escuché su voz. «Doña Claudia, hay alguien que pregunta por usted». «¿Quién?», pregunté, sin imaginar. «Dice que es su esposo». El mundo pareció detenerse. Mi respiración se volvió pesada, el corazón golpeó con fuerza, pero mi voz salió serena. «Dígale que pase». Arturo entró al jardín con la misma ropa elegante de siempre, pero sin el mismo aire. Su postura altiva se había desplomado. El rostro que antes irradiaba soberbia ahora parecía cansado, envejecido. Había perdido peso, tenía ojeras, la barba descuidada. Por un momento me costó reconocer en ese hombre al que un día creí amar. «Claudia», dijo apenas con la voz temblorosa. «Tenía que verte». No respondí, solo lo observé. Ese silencio, el que tantas veces me fue impuesto, ahora era mío, y por primera vez lo usé como arma. «Necesito hablar contigo», continuó. «Sé que no merezco tu tiempo, pero todo se vino abajo». «¿Qué se vino abajo?», pregunté con calma. «La empresa, la cuenta bancaria». Ella hizo una pausa, bajando la mirada. La mujer con la que estaba me dejó. Sentí una punzada de ironía, pero no hablé. Él levantó la cabeza y me miró directamente. «No sabes lo que pasé. Perdí todo, Claudia. Todo». «No», respondí despacio. «Lo que perdiste fue lo que nunca valoraste, porque lo que es de verdad no se pierde, se cuida». Su expresión cambió. Por un momento pareció a punto de llorar. «Solo quería pedirte perdón». No supe qué decir. Durante años imaginé ese momento. Me soñé gritándole, reclamando, humillándolo como él me humilló. Pero ahora que estaba allí, derrotado, comprendí que ya no necesitaba hacerlo. La venganza había dejado de tener sentido. El perdón no era para él, era para mí. «No tienes que pedirme perdón», dije al fin. Él me miró, confundido. «¿No?» «No, porque ya no me debes nada. Lo que me hiciste me dolió, sí, pero también me enseñó a encontrarme». Doña Emilia apareció en el umbral del salón, apoyada en su bastón. Su presencia llenó el aire de una autoridad silenciosa. Arturo se volvió hacia ella con respeto automático, como si presintiera que esa mujer sabía más de lo que mostraba. «Usted debe ser la señora de la casa», dijo Arturo, intentando recuperar la compostura. «Soy la que le mostró a su esposa que no necesita permiso para respirar», respondió Emilia con una sonrisa serena. Él frunció el ceño, incómodo. No quise lastimarla. «Claro que sí», replicó ella sin elevar la voz. «Pero no se preocupe.
El castigo de los hombres que hieren no siempre llega de afuera. Llega el día en que se miran al espejo y no se reconocen. Arturo guardó silencio. Yo lo observaba, y por primera vez sentí compasión. No amor ni odio, solo compasión. La lástima que se siente por alguien que, sin darse cuenta, se destruyó solo. Claudia, dijo entonces con un hilo de voz, no tengo dónde quedarme. Solo necesito unos días. Emilia me miró. Su rostro estaba sereno, pero sus palabras eran una advertencia. Decide tú, Claudia. La prueba no es cómo lo enfrentaste, sino qué haces ahora que ha vuelto. Lo miré a los ojos. Vi el mismo gesto de superioridad de siempre, escondido detrás del disfraz de arrepentimiento. Y entonces lo supe. No había cambiado. Solo tenía miedo. No puedo ofrecerte lo que buscas, le dije. ¿Ni siquiera un techo? Susurró. Ya tienes el cielo. Respondí con calma. Si de verdad quieres empezar de nuevo, empieza por mirar hacia él. Él bajó la cabeza. Por un segundo creí que se arrodillaría, pero no lo hizo. Solo murmuró un «lo siento» y se marchó. Su sombra se desdibujó al cruzar la verja. Cuando se fue, me temblaron las piernas, pero no era miedo, era alivio. Doña Emilia se acercó y me tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «No fue fácil», le dije. «Nada que valga la pena lo es». Me senté junto a ella. Su respiración era más lenta que de costumbre. La piel de sus manos, fría. «Emilia, ¿estás bien?» «Estoy cansada, querida», dijo sonriendo. «Pero tranquila, no me digas que...» «Shh», me interrumpió con dulzura. «No temas, la muerte no asusta cuando una ya cumplió su propósito». Se inclinó hacia mí. «Prométeme que abrirás la caja». «Lo haré, y que vivirás como la mujer que eres ahora. No vuelvas a agachar la cabeza, ni siquiera por amor». Sus dedos apretaron los míos con una fuerza sorprendente. Luego respiró hondo y susurró. «Ya puedo ver otra vez, pero no con los ojos». Murió esa misma noche, en silencio, sentada en su sillón favorito, con una leve sonrisa en los labios, como quien finalmente descansa. Gustavo la encontró al amanecer, con la caja sobre el regazo y mi nombre escrito en una tarjeta. Para Claudia. No es el fin, es el comienzo. Me arrodillé junto a ella y lloré como no lo había hecho en años, no por tristeza, sino por gratitud, porque me había devuelto lo más valioso que una mujer puede recuperar, su propia voz. Miré hacia el espejo del salón. Por un instante, creí ver dos siluetas reflejadas, la mía y la de doña Emilia, sonriendo detrás de mí, y supe que no se había ido del todo, solo había cambiado de forma. El amanecer después de la muerte de doña Emilia fue distinto a cualquier otro. El aire dentro de la casa pesaba, como si los muros también comprendieran la ausencia. No había llanto, ni voces, ni pasos, solo el tic-tac del reloj del salón, marcando la vida que seguía, obstinada, aunque el alma se resistiera a aceptarlo. Me senté frente a la chimenea apagada. La caja con mi nombre reposaba sobre mis rodillas. Era de madera oscura, pulida, con un aroma leve a cedro y jazmín, como todo lo que pertenecía a ella. A su lado, la tarjeta escrita con su letra temblorosa. Para Claudia. No es el fin, es el comienzo. La sostuve entre los dedos durante largos minutos antes de abrirla. Tenía miedo, miedo de lo que podría contener, miedo de sentir que su partida era definitiva si descubría su último secreto. Pero más miedo me daba seguir siendo la misma si no lo hacía. Respiré hondo y levanté la tapa. Dentro había una carpeta sellada, un sobre amarillo y una pequeña llave dorada. Nada más. El sobre llevaba escrito: «Lee esto primero». Lo abrí. Su voz, viva entre las palabras, me acompañó mientras mis ojos recorrían cada línea. «Querida Claudia, si estás leyendo esto, es porque ya he dejado esta casa. No llores por mí. Mi partida no es tristeza, es cumplimiento. Me prometiste que abrirías la caja cuando estuvieras lista, y eso significa que ya aprendiste lo más importante, el valor de tu propia mirada. En la carpeta encontrarás mi testamento. La casa, las cuentas, las propiedades, todo está a tu nombre. No te sorprendas, no lo hago por compasión, lo hago porque te pertenece. Pero hay algo más que debes saber, algo que guardé por años y que solo tú puedes entender. La llave abre el cofre en el sótano, detrás del espejo. Allí están las piezas del pasado que nos unen. Si decides abrirlo, prepárate para mirar la verdad sin miedo.
No olvides, Claudia, la herencia más grande no es el dinero, sino la libertad de elegir. Con amor, Emilia. Mis manos temblaron. Leí la carta 2 veces, 3 veces. No sabía si sentir alivio o vértigo. El espejo, otra vez el espejo. Gustavo entró en ese momento. Sus ojos, rojos, delataban una noche de llanto contenido. «Lo siento tanto, señora», dijo con voz quebrada. Ella me pidió que no avisara a nadie más. Quería que todo fuera tranquilo. Asentí. Lo sé, así era ella, firme hasta el final. Sobre la mesa colocó un sobre blanco. El notario vendrá mañana, pero me pidió que le entregara esto hoy mismo. ¿Qué es? Una carta, de parte de doña Emilia, también para usted. El sobre estaba cerrado con un sello de cera. Lo abrí. Dentro había una nota breve, escrita con la misma caligrafía elegante. Gustavo sabe más de lo que aparenta. Confía en él. No todo lo que ves aquí fue mío. Parte de esta historia también le pertenece. Lo miré confundida. Él bajó la vista, nervioso. La señora, dijo con voz baja, me hizo prometer que no hablaría hasta que usted leyera esa carta. Ya la leí. Entonces debo contarle la verdad. Bajamos juntos al sótano. Era un lugar que nunca antes había visto. Amplio, con estantes llenos de cajas, cuadros cubiertos por sábanas, muebles antiguos. En una esquina, detrás del espejo que había sido trasladado allí la noche anterior, había un pequeño cofre. Usé la llave dorada. El clic del cerrojo sonó como un latido. Dentro había documentos, fotografías en blanco y negro y un cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrí. En la primera página, una fecha, 1954, y una frase escrita con tinta azul. Para mi hermana Ana, si algún día lees esto, perdóname por no haber regresado. Ana, mi madre. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Emilia era hermana de mi madre?, pregunté. Gustavo asintió. Sí. ¿Por qué nunca lo supe? Porque su familia la borró. Su padre hizo una pausa. No aprobaba al hombre con quien ella se casó. Fue desheredada. Se marchó sin mirar atrás. Me apoyé en el cofre para no caer. Mi madre nunca me habló de una hermana. Nunca. Y sin embargo, ahí estaba. Su letra, sus palabras, su historia oculta entre el polvo del tiempo. Pasé las páginas. Era un diario. Relataba su juventud, su amor por Ernesto, la violencia, el accidente que la dejó ciega, la reconstrucción de su vida. Pero había algo más. En varias entradas hablaba de mi madre, de mí, de visitas secretas. Hoy fui a verla. Mi pequeña Claudia ya camina. No puedo quedarme. Ana no puede arriesgarse a que su esposo descubra que vengo. Pero cada vez que la abrazo, siento que el destino nos une de nuevo. Si algún día lee esto, sabrá que nunca la abandoné. Las lágrimas me nublaron la vista. Me llevé el diario al pecho. Dios mío, susurré. Toda mi vida creí estar sola. Y ella me buscó. Gustavo me puso una mano en el hombro. La señora sabía que debía decírselo en persona, pero temía que el tiempo no le alcanzara. ¿Y usted? Yo la serví más de 40 años. Fui testigo de su tristeza y de su esperanza. Ella creía que cada mujer nacía con una misión. La suya era dejarte preparada para continuar la suya. Esa noche no dormí. Leí cada página del diario, una tras otra, como si el alma de Emilia me hablara desde el papel. Contaba cómo, después del accidente, comenzó a recibir mujeres maltratadas, abandonadas, perdidas como ella. Les daba techo, trabajo y una nueva oportunidad. A ese lugar lo llamó la Casa del Alba. Durante años funcionó en secreto hasta que una traición la obligó a cerrarlo. Me juré que, cuando muriera, alguien lo reabriría. Tal vez mi hermana, tal vez su hija. Cerré el diario con las manos temblorosas. Ya no había duda. Esa herencia no era un acto de generosidad, era un llamado. A la mañana siguiente, el notario llegó puntual. Un hombre de traje gris, rostro amable y una voz pausada que parecía tener experiencia en noticias que remueven el alma. Nos sentamos en el despacho. El documento sobre la mesa tenía varias hojas, firmadas y selladas. La señora Rivas dejó todo a su nombre. Doña Claudia, dijo el notario. ¿Todo? Sí. La casa, las cuentas, la propiedad del terreno donde se encuentra este inmueble y un fideicomiso destinado a la creación de una fundación. ¿Una fundación? Así es. En el testamento lo especifica con claridad. Abrió una carpeta y leyó. Deseo que mi sobrina, Claudia Gálvez, cree un refugio para mujeres sin hogar,
madres solas o víctimas de abuso. Ese será mi legado. Quiero que se llame como mi primera casa, la casa del alba. No pude contener el llanto. Cada palabra era una confirmación de que el destino no se había equivocado. Todo lo que había vivido, la humillación, el abandono, la soledad, me había preparado para esto. Gustavo se acercó y me ofreció un pañuelo. Ella sabía que usted aceptaría, dijo. ¿Y si no lo hago? Pregunté, entre sollozos. Entonces el dinero será transferido a una asociación anónima. Pero, hizo una pausa, no lo hará. Usted ya sabe cuál es su misión. Pasaron los días y la casa comenzó a cambiar. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz. El eco de las risas de Emilia parecía flotar entre los pasillos. En el jardín, las flores que ella cuidaba con tanto esmero volvieron a florecer. Gustavo me ayudaba a organizar los papeles, las donaciones, los permisos. Poco a poco, la Casa del Alba empezó a renacer. Las primeras en llegar fueron 3 mujeres, una joven con un bebé, una señora que escapaba de un esposo violento y una muchacha sin familia que dormía en la calle. Cuando cruzaron la puerta, sentí algo que no se puede explicar, como si Emilia estuviera allí, observando, sonriendo. Cada noche, al cerrar las luces, me sentaba frente al espejo. Ya no lo temía, lo miraba con respeto, con gratitud, y cada vez que lo hacía, me parecía ver algo distinto. No solo mi reflejo, sino también destellos del pasado, fragmentos de todas las mujeres que alguna vez fueron heridas y que ahora encontraban consuelo en esas paredes. Un mes después, mientras revisaba los documentos del fideicomiso, encontré una carta que no había visto antes. Estaba oculta entre las hojas notariales. La abrí. Era de Emilia, escrita poco antes de morir. Querida Claudia, si estás leyendo esto, es porque ya diste el paso. Me alegra saber que el espejo no te asustó, que el dolor no te quebró. A veces, las mujeres de nuestra familia nacen con la maldición del silencio. Tu madre lo rompió a medias, yo lo rompí con gritos. Tú, en cambio, lo rompiste con dignidad. Gracias por no dejar que mi historia muriera conmigo. Si alguna vez dudas, vuelve a mirarte en el espejo. Pero esta vez, no verás el pasado. Verás la fuerza de todas las que vinieron antes. Te dejo mi casa, mi nombre y mi fe. Haz con ellos algo que valga la pena. Con amor eterno, Emilia. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de gratitud, porque comprendí que había heredado más que bienes, había heredado una misión de amor y justicia. Esa noche, cuando la última luz del día se apagó, fui hasta el salón. Encendí una vela frente al espejo y me miré de frente. El reflejo devolvió una imagen que me estremeció. Yo, con el cabello suelto, los ojos serenos, el rostro en paz. Y detrás, la silueta difusa de una mujer con bastón. Sonreía. «Gracias, tía», susurré. Y como si el viento me respondiera, la llama de la vela titiló suavemente. En ese instante, entendí algo que jamás había comprendido antes, que el amor no muere con el cuerpo, que la sangre no se apaga con los años, y que hay lazos que el tiempo no corta, solo transforma. Unas semanas después, inauguramos oficialmente la Casa del Alba. Vinieron vecinos, voluntarios, mujeres de distintas edades. El jardín estaba lleno de vida. Las risas reemplazaban los silencios. En una de las paredes, mandé colocar una placa de bronce con una inscripción que decía: «Para todas las que creyeron que no podían empezar de nuevo». Cuando corté la cinta, sentí que algo dentro de mí se cerraba, y algo mucho más grande se abría. No era el final de una historia, era el inicio de todas las demás. Miré al cielo. El sol atravesaba las nubes, formando un haz de luz que caía justo sobre la fuente del jardín. Ahí, donde Emilia solía sentarse a escuchar el agua, juraría haber escuchado su voz. «Lo hiciste bien, Claudia. Ahora deja que otras aprendan a verse». Sonreí y supe que había cumplido mi promesa, porque ya no era la mujer abandonada en una parada de autobús, ni la esposa sumisa, ni la hija del silencio. Era la heredera de todas las que aprendieron a sobrevivir. Y en el reflejo del espejo, una última vez, vi algo que me hizo cerrar los ojos con ternura. Yo, de pie, con un grupo de mujeres a mi alrededor y detrás, la figura luminosa de doña Emilia, guiándonos a todas hacia la luz del alba. Dicen que el destino se escribe con las decisiones que uno toma, pero yo creo que también con las heridas que uno se niega a esconder.
Han pasado 6 meses desde que abrimos la Casa del Alba y todavía me despierto cada mañana con la sensación de que Emilia camina a mi lado. Su bastón ya no resuena en los pasillos, pero su voz sigue viva en cada mujer que cruza nuestra puerta, buscando refugio, consuelo o simplemente un lugar donde volver a creer en sí misma. Cada día llegan nuevas historias, algunas desgarradoras, otras esperanzadoras, pero todas tienen algo en común. Detrás del miedo late una fuerza inmensa que solo necesita un poco de amor para despertar. Y cuando las miro, cuando veo a esas mujeres reír otra vez, siento que el alma de Emilia sonríe conmigo. El primer invierno fue duro. No teníamos suficiente dinero para mantener el refugio. Algunas noches tuve miedo de perderlo todo, pero entonces recordé sus palabras. La libertad no se mendiga, se toma. Así que salí, hablé con vecinos, con organizaciones, con mujeres que habían pasado por aquí y que ahora querían ayudar. Y poco a poco, el milagro se repitió. Un donativo anónimo aquí, una colecta allá. Cuando tienes un propósito limpio, la vida conspira a tu favor. A veces me siento en el mismo sillón donde Emilia solía dormir la siesta. Cierro los ojos y escucho los sonidos de la casa. Risas, pasos, una guitarra, el llanto de un bebé. Ya no es un refugio de silencios. Es un hogar lleno de vida. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho, Gustavo entró con un sobre. «Llegó esto para usted», dijo con una sonrisa. El remitente era del municipio. Lo abrí. Dentro había un documento oficial. La Casa del Alba había sido reconocida como institución de utilidad pública. Por primera vez, el Estado reconocía el trabajo que durante décadas Emilia había hecho en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Coloqué el documento en el escritorio, junto a una foto suya enmarcada. «Lo logramos, tía», murmuré. Y juro que en ese instante, la lámpara del escritorio parpadeó suavemente, como si me respondiera. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas. Salí al jardín. Las flores de magnolia habían vuelto a abrirse, y el aire olía a esperanza. Caminé hasta la fuente, donde, tiempo atrás, Emilia solía sentarse con su bastón sobre las piernas. El reflejo del agua mostraba la luna partida en dos, como un espejo antiguo. Me incliné y vi mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo no me dio miedo. Ya no era la mujer que Arturo dejó en aquella parada, ni la esposa humillada, ni la hija del silencio. Era una mujer que había sobrevivido al olvido y que había convertido su dolor en algo que otros podían tocar, respirar, habitar. Y eso, entendí entonces, era la verdadera victoria. Una mañana recibí una carta inesperada. Venía de un hospital. Arturo. Decía que estaba enfermo, solo, que necesitaba verme. Me quedé inmóvil. Durante minutos no supe qué hacer. Luego, recordé la promesa que le hice a Emilia. No vivir desde el rencor. Fui. Cuando llegué a su habitación, no lo reconocí de inmediato. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, el cabello gris. Cuando me vio, rompió a llorar. «No vine a verte para hablar del pasado», le dije suavemente. «Vine a decirte que te perdono». Él bajó la cabeza. «No merezco tu perdón». «Tal vez no, pero lo necesitas más que yo». Me quedé unos minutos, en silencio. Luego me levanté y me despedí. No hubo más palabras. Cuando salí del hospital, el sol me dio en el rostro, y sentí que algo dentro de mí se cerraba, definitivamente. El perdón no siempre es reconciliación. A veces es solo la manera más elegante de decir, «ya no me haces daño». Volví a casa con el corazón ligero. Esa tarde, al llegar, las mujeres estaban reunidas en el jardín, preparando una comida comunitaria. Niñas corriendo, risas, música. Era el sonido más hermoso del mundo. «¡Doña Claudia!», gritó una de ellas. «¡Venga! ¡Queremos una foto!». Nos juntamos todas frente a la fuente. Alguien trajo una cámara, y justo antes de que disparara el flash, una mariposa blanca se posó sobre mi hombro. Todas se quedaron en silencio, y yo sonreí. Era ella, era Emilia, recordándome que estaba ahí, en cada nueva vida que florecía entre estas paredes. Esa noche escribí una carta para mí misma. La dejé guardada en el mismo cofre donde había encontrado el diario de Emilia. Decía, «Claudia, si alguna vez vuelves a sentir miedo, recuerda todo lo que has hecho. Recuerda las manos que ayudaste, los abrazos que diste, las lágrimas que secaste.
El destino tiene memoria, y cuando una mujer sana, sana también la historia que la precede, que esta casa nunca vuelva a conocer el silencio. Con amor, tú misma. La doblé, la guardé y cerré el cofre. Por primera vez en mi vida no tenía miedo del futuro. Hoy, mientras te cuento esto, el sol entra por la ventana del despacho y acaricia los retratos que cuelgan en la pared. Mi madre, Emilia y yo. 3 generaciones de mujeres que, de distintas formas, aprendieron a sobrevivir. A veces pienso que el dolor viaja en la sangre, pero también la fuerza, y que nuestra misión en esta tierra no es borrar las cicatrices, sino convertirlas en señales para las que vienen detrás. El destino tiene memoria, sí, y cuando una mujer se levanta, las que estuvieron antes se levantan con ella. Por eso, cuando me miras o escuchas mi voz, no estás oyendo solo mi historia, estás escuchando la historia de todas. Antes de terminar, quiero decirte algo. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, si alguna vez te hicieron creer que tu voz no valía, o que tu edad te quitaba poder, mírate al espejo. Ahí está tu respuesta. Aún estás viva. Y mientras respires, tienes el derecho y la obligación de volver a empezar. No importa quién te dejó atrás, quién te hizo daño o quién no creyó en ti. Siempre habrá un después esperándote, un amanecer dispuesto a comenzar contigo. Y si hoy necesitas una señal para hacerlo, que ésta sea la tuya. Empieza de nuevo, no para olvidar, sino para honrar todo lo que sobreviviste, porque el destino, cuando ve a una mujer decidir por sí misma, la aplaude en silencio. Soy Claudia Gálvez, y esta fue mi historia. Y si te conmovió, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las mujeres que un día fueron calladas y que ahora, por fin, están siendo escuchadas.